Vamos a platicar con Santiago Aguirre, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Nos comenta sobre el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del gobierno de Veracruz por la desaparición forzada de José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garigo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por el espacio. Muy buenos días. Santiago, cuéntanos. ¿Cuál es la importancia de este acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por este caso de Tierra Blanca? ¿Qué impacto tiene en la nueva estrategia de atención a víctimas y desaparecidos a nivel nacional? Claro, pues como lo comentaban en la entrada de la nota, el día de ayer se realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública respecto del caso Tierra Blanca, este caso muy emblemático de las desapariciones en el estado de Veracruz, que agravió a 5 familias por la desaparición de sus 5 hijos, entre ellos, por cierto, una adolescente menor de edad. El día de ayer, en el acto de reconocimiento de responsabilidad, el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por el gobernador, le pidió disculpas a estas familias y el gobierno federal, representado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reiteró también su compromiso de acompañar todos los esfuerzos para que el caso no quede impune. Seguramente el auditorio se preguntará, bueno, en un caso tan terrible de desaparición y posterior ejecución de los jóvenes, ¿de qué sirven unas disculpas públicas? Y ante esa pregunta muy legítima es importante enfatizar que en los casos de desaparición forzada, lamentablemente en México hemos tenido un patrón de actuación que tiende a estigmatizar a las víctimas, que tiende a presentarles como responsables de su propia tragedia y que tiende a presentar a las víctimas en público como si estuvieran vinculadas a alguna actividad ilícita y que eso justificara o explicara la desaparición. Por eso en esos casos es muy relevante que los actos públicos desagravien la memoria de las víctimas, que reconozcan que eran inocentes, que acepten que nadie debe ser objeto de una desaparición. Y eso fue justamente lo que movió a las familias a luchar por este acto de reconocimiento y lo que ocurrió ayer en el Museo de Memoria y Tolerancia. Desde luego, un acto de reconocimiento de responsabilidad no sustituye la justicia que debe provenir de los tribunales, pero es un primer paso muy importante hacia las medidas de restauración del tejido social que necesitamos en México. Santiago, ¿cuál es el estado de las investigaciones y procesos contra los 21 detenidos por estos lamentables hechos ocurridos allá en Veracruz? Claro, todavía hay investigaciones en curso que no han concluido, pero adicionalmente hay ya procesos penales. Hay 21 personas que fueron llevados ante los tribunales, algunos del Fuero Común, por distintos delitos, y lamentablemente, como muchas veces ocurre en México, a prácticamente 3 años de los hechos no tenemos sentencias. Y uno de los grandes temores de las familias es que ellos y ellas saben que si dejan de movilizarse, si dejan de visibilizar su caso, pues puede ocurrir lo que sucede muchas veces en México, que es que los juicios terminen no con sentencias contra los responsables, sino con sentencias que les exoneren. Lamentablemente eso ocurre con mucha frecuencia cuando se trata de acusados que detentan poder, sea poder público o poder informal, como parte de la delincuencia organizada. Entonces, el día de ayer las familias también exigieron a las autoridades un monitoreo muy estrecho de estos juicios para asegurar que culminen con sentencias acorde con la gravedad de los hechos. Claro, ¿qué implica este proceso de justicia restaurativa? Porque es importante que los casos sobre desaparecidos vengan acompañados de medidas de este tipo. Sí, es muy relevante porque en los casos de desaparición, lamentablemente, prácticamente todas las familias que se han enfrentado a este flagelo en México se enfrentan no solo a la desaparición de sus seres queridos, sino a una actuación negligente e indiferente de las autoridades responsables de la investigación, sobre todo en las primeras horas.
Entonces, que las autoridades del Estado reconozcan que esa actuación negligente es también parte del agravio, pues es el primer paso para transformarlo y es un paso de empatía. Reitero que no sustituye la justicia formal de los procesos penales que debe de llegar, pero estamos en un contexto en México donde la violencia ha sido tal que estos pasos de justicia restaurativa son relevantes no solo para las familias, sino también para la sociedad en su conjunto, que así puede ver a una autoridad que al menos le empiezan a importar estas tragedias que hemos vivido en el país. Claro, en tu opinión, Santiago, ¿cómo podríamos enfrentar la grave crisis de desapariciones forzadas y en quién confiar cuando es la policía y el crimen organizado que están en contubernio? Bueno, el gobierno federal ha lanzado una nueva estrategia que incluye fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, que incluye también aplicar la Ley General contra las desapariciones de una manera mucho más decidida. Se ha anunciado incluso un plan nacional emergente para las identificaciones forenses que están pendientes. Y el componente adicional de esa estrategia que va a ser muy relevante es el componente de justicia. Ahí falta todavía acreditar que la Fiscalía General de la República, con su nueva estructura, enfrente esta crisis de desapariciones con decisión. Están por hacerse los nombramientos pendientes, ojalá que contribuyan a dar un mensaje claro de reconocimiento del tamaño de la crisis. Y este componente es muy relevante porque en la medida en que los perpetradores sepan que en México pueden desaparecer a una persona y quedar impunes, pues el principal disuasor para que esta conducta no se reitere está ausente. Entonces necesitamos justicia en estos casos para que se inhiba la repetición de los mismos. El gobierno federal ha hecho la justicia parte de esta estrategia que se anunció hace algunas semanas y habrá que monitorear muy de cerca que efectivamente esta estrategia se implemente adecuadamente. Claro. Santiago, en todos estos casos la sociedad civil ha desempeñado un papel fundamental para lograr acabar con la impunidad y encontrar la verdad. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del presidente López Obrador sobre la sociedad civil organizada? Bueno, yo creo que en los casos de desaparición más bien han sido los familiares. Los propios familiares son quienes han empujado sus casos y Tierra Blanca es un ejemplo muy contundente de ello. Fueron los padres y los madres de los muchachos desaparecidos quienes tuvieron que plantarse en el Ministerio Público para que respondiera y comenzaran las primeras búsquedas de sus hijos después de que en las horas iniciales se les ignoró. Ahora, sobre el segundo tema, desde luego que cualquier generalización es nociva, pero nos parece a nosotros que los organismos defensores de derechos humanos, como el caso del Centro PRO, pues no se ajustan a esta descripción que se hace porque no somos organizaciones que recibamos fondos públicos, tampoco que sustituyamos al Estado en alguna función. Entonces no nos sentimos aludidos por las expresiones que se han hecho y más bien estamos concentrados en acompañar a víctimas en casos concretos como el de Tierra Blanca, que el día de ayer lo muestra, van llegando poco a poco a momentos importantes de avance. Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Si nos lo permites, más adelante te estaremos buscando. Claro que sí, con todo gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio como siempre. Nada que agradecer, buen día.